Hola, bienvenidos a todos a esta presentación del curso en modalidad distancia, curso 2013-2014, en el que os habla, pues ahí me tenéis, ahí tenéis los datos, mis datos en pantalla y soy el coordinador de FP a distancia para este curso 2013-2014. Bueno, pues hay una serie de información, hay una serie de cosas que tenéis que saber ahora antes de empezar el curso y que vamos a ver ahora en este vídeo y que luego podréis lógicamente preguntar y consultar las dudas que queráis a través de un canal de comunicación, a través de un foro que se va a habilitar y que os voy a enseñar posteriormente. Bueno, lo que vamos a ver lo tenéis resumido en el guión que podéis ver ahora mismo en pantalla: gestión del curso, la evaluación, los criterios de calificación y las convalidaciones, temas sobre todo el último, bueno, todos, pero el último, el de convalidaciones, os va a interesar muchísimo a los que hayáis estudiado otros ciclos formativos de formación profesional y también a los que tengáis experiencia profesional. Bueno, vamos a comenzar con la gestión del curso, que obviamente pues se va a hacer a través del aula virtual, como ya sabéis, y eso es bastante obvio que ya lo sabéis, porque si estáis viendo este vídeo, pues ya tenéis las credenciales, ya entrasteis en el aula virtual, y ya estáis, digamos, en la parte privada. Bueno, lo primero, algunos pequeños detalles como son los códigos de los ciclos formativos. Ahí tenéis los ciclos formativos que ofertamos nosotros a distancia y al menos en uno de ellos pues estaréis vosotros matriculados. Bien, es muy importante que sepáis el nombre de los códigos porque nos vamos a referir a ellos en un montón de ocasiones. Cuando nos refiramos a los ciclos, en un montón de ocasiones os vamos a referir a estos códigos. Entonces ahí tenéis IMA 203 y IMA 204, son los ciclos de grado medio y se sabe por qué el número comienza con el 2. IMA significa familia de instalación y mantenimiento y 203 y 204 implica grado medio, implica nivel 2 en el marco europeo. Y IMA 301 es un ciclo de grado superior y es el ciclo de desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas que comenzamos este curso 13-14 por primera vez en modalidad a distancia. Fue un ciclo formativo que llevamos impartiendo muchos años en modalidad presencial, pero esta es la primera vez a distancia. Entonces, muy importante quedaros con los códigos de los ciclos formativos, porque vais a tener que usarlos pues, constantemente a través del aula virtual. Bien, bueno, más información importante para, bueno, pues limar alguna serie de conceptos y de errores que se cometen en la calle, pero que ahora vosotros, que sois o vais a ser ya sin más estudiantes de FP, no podéis cometer. Bueno, se suele decir mucho en la calle que una persona estudia un módulo de FP. Y no, una persona no estudia un módulo de FP. Una persona estudia un ciclo formativo de FP. O sea, el conjunto de los estudios se llama ciclo formativo y está normalmente dividido en dos cursos anuales, primero y segundo. Hay algunos ciclos que tienen menos, pero lo normal es dos cursos. Y en cada uno de estos dos cursos, cada unidad de formación, que segmenta los cursos, son los módulos profesionales. Cada unidad es un módulo profesional. Por tanto, vosotros que estáis matriculados a distancia, realizasteis una matrícula modular y elegisteis los módulos profesionales que vosotros quisisteis, tanto de primero como de segundo, indistintamente. O sea que, por tanto, módulo profesional es la asignatura de toda la vida. Lo que siempre en la ESO, en bachillerato, en la universidad, donde sea, hemos llamado asignatura, aquí es módulo profesional. Nombre distinto, pero estructura y concepto muy similar. Por tanto, los módulos son las asignaturas y el conjunto de los estudios es el ciclo formativo. Bueno, bien, en cuanto a gestión del curso estrictamente dicho, en fin, se hace a través de la página web del centro, entrando en el aula virtual o campus virtual con las credenciales que ya pedisteis. En fin, si estáis aquí dentro y estáis viendo este vídeo, ya pasasteis por este proceso y ya sabéis acceder a esta parte privada de gestión. Bien, ya visteis que una vez que realizasteis el acceso encontrasteis una pantalla de bienvenida inicial parecida, muy parecida a esta que tenéis ahora aquí, donde pues podéis ver en la columna central
el calendario y debajo pues la lista de los módulos profesionales de los que os habéis matriculado, además del tablón de anuncios y del espacio de tutoría para la FP a distancia. Si estáis matriculados a distancia tenéis acceso a la tutoría. Y es importante que ahora al principio vayáis a la tutoría porque vais a encontrar en ella información interesante como los videotutoriales. Bueno, aparte de otra información académica, vais a encontrar los videotutoriales que os van a enseñar cómo manejar la plataforma en sus aspectos más básicos. Y también os van a enseñar cosas muy importantes y que vais a necesitar a distancia, como la forma de entregar ejercicios y tareas a través del aula virtual y un ejemplo de cómo resolver un cuestionario online. Es posible que algunos de estos videotutoriales no estén disponibles todavía porque la aplicación informática aula virtual se ha actualizado. Estamos ahora trabajando en una versión más moderna que la que había el año pasado y por tanto los videotutoriales estaban hechos en el entorno del año pasado, por tanto los hay que modificar y van a ir saliendo de la cocina poco a poco. De todas formas, los dos que veis en pantalla, acceso y edición de datos personales y el calendario y las tutorías, están disponibles ya actualizados a la nueva versión. Bien, bueno, muy interesante en la parte de recursos generales del espacio de tutoría, muy interesante puesto que ya podéis consultar los horarios del curso 13-14. Los horarios del curso en los que vais a poder ver cómo están distribuidas los espacios de clases, que aquí en modalidad distancia se llaman tutorías. Ahí lo vais a poder ver. Entonces, si hacéis clic, vais a encontrar que está segmentado y que está archivado en función de los ciclos formativos, es decir, en función de los códigos. Vais a ver los códigos de los ciclos y ahí ya hacéis clic y entráis en los ciclos de los que os hayáis matriculado y ahí podéis ver los horarios y los espacios de tutoría. Bien, cuando consultéis el calendario vais a ver las tutorías, es decir, los periodos horarios en los cuales se va a desarrollar la formación se llaman tutorías. Y tenéis tutorías de dos tipos. Tenéis las tutorías colectivas, que son por la tarde, y que son en periodos horarios de 2-3 horas, es lo normal, y tenéis las tutorías individuales, que son por la mañana. Bien, en cuanto a las tutorías colectivas de por la tarde, son los espacios en los cuales se van a desarrollar pues la gran mayoría de nuestras acciones de formación, que van a ser pues las prácticas de taller y de laboratorio, las tutorías de soporte, de refuerzo de los contenidos teóricos, los exámenes, etcétera. Bien, estas tutorías colectivas pueden ser en línea, a través de Internet. Esto significa que no tenéis que acudir al centro, pero también pueden ser presenciales. Por ejemplo, pues serán presenciales en muchas ocasiones cuando el profesorado lo estime así, y sobre todo serán presenciales cuando sean actividades de taller o de laboratorio. Bueno, eso en fin, que eso cae de cajón, que obviamente tienen que ser presenciales. Bien, serán convocadas por el profesor. Estas tutorías colectivas serán convocadas por el profesor y figurarán para cada módulo profesional en el calendario del aula virtual. Y el profesorado os indicará qué se va a hacer en esa tutoría colectiva de esa tarde en concreto. Bien, esto es importante porque puede ser que una tutoría colectiva no os interese, simplemente porque son pues resultados de aprendizaje o son contenidos que ya superasteis y que tenéis claros, o que simplemente no os interesan, sin ahondar más en los motivos. Por tanto, pues no comparecéis a esa tutoría si no queréis, sea presencial o sea en línea. Bien, pero siempre estar atentos a estas tutorías y tener en cuenta que cuando sea en línea no vengáis, no vengáis al centro porque no tiene sentido. No va a haber una clase donde os podáis reunir, sino que va a ser una tutoría de seguimiento a través del ordenador, a través de los procedimientos que sean, normalmente procedimientos de pizarra virtual. Bueno, bien, en cuanto a las tutorías de por la mañana, son tutorías individuales y vosotros pues podéis hacer uso de esas tutorías individuales por la vía que queráis. Podéis poneros en contacto con el profesor como queráis, presencialmente viniendo al centro, por teléfono, a través de un chat, a través de cualquier recurso. Es decir, que ahí sois vosotros los que elegís cómo queréis hacer esa tutoría individual de por la mañana. Únicamente lo comunicáis al profesor con antelación y
que vais a venir al centro o que queréis que esté disponible en el chat en esa hora, en ese espacio de tutoría y todo perfecto. Sin embargo, las de por la tarde, las tutorías colectivas de por la tarde, será el profesor ahí el que lleve el profesorado, el que lleve ahí la voz cantante y las convoque con unos contenidos en concreto y os indique cuáles son las características de esa tutoría. Bien. Bueno, vamos a ver ahora en el calendario. Ahí tenéis una imagen de los horarios, de segundo de IMA 204D. Y no le prestéis realmente atención a lo que veis en pantalla porque son horarios del año pasado. O sea, esa imagen es un horario del curso anterior, del curso 12-13, por tanto, aquí la ponemos únicamente a modo de ejemplo. Tener en cuenta que los verdaderos horarios de este año están en el espacio de horarios del aula virtual. Bueno, bien, como veis en las tutorías de por la tarde, que son esas que tenéis ahí marcadas en rojo, normalmente se destina una tarde a cada módulo profesional. Por ejemplo, ahí los lunes habría montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, el martes montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, miércoles montaje y mantenimiento de refrigeración, el jueves configuración de instalaciones frigoríficas y el viernes empresa e iniciativa emprendedora. Y ahí tenéis los horarios. Por tanto, en esos periodos lectivos que veis ahí es donde el profesorado os convocará y os dirá, pues hoy vamos a hacer esto, la semana que viene el otro, etcétera. Y eso lo vais a ver sobre el calendario del aula virtual muy bien reflejado. O sea, es el calendario, el punto donde vais a poder consultar esas convocatorias. Bien. Bueno, en cuanto a las tutorías individuales de por la mañana, vamos a verlas aquí en esta imagen. Insisto, esto es un ejemplo, no son los horarios que vosotros vais a seguir, eso consultarlo en el aula virtual, y ahí las tenéis, las de por la mañana, no tienen mayor secreto. En esos periodos lectivos que veis ahí, el profesorado estará disponible para vosotros mediante el medio que sea, presencial, online, como queráis. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Bien, vamos a hablar un poco de las prácticas de laboratorio y de taller, porque como os imagináis, lógicamente nuestros ciclos formativos tienen muchos resultados de aprendizaje que son procedimentales, que son de hacer cosas realmente, que son de herramienta, son de taller o de laboratorio, son procedimentales y por tanto pues eso no se puede aprender, esos resultados de aprendizaje no se pueden adquirir desde casa. Entonces, pues obviamente son presenciales. Las prácticas de taller y de laboratorio son presenciales. En la inmensa mayoría puede haber alguna, en algún módulo en concreto, donde se puede hacer una simulación y se puede hacer desde casa, pero vamos, no es lo normal. La mayoría van a ser presenciales. Y se desarrollan por las tardes en los espacios de tutoría colectiva, en los que vimos antes en la imagen anterior. Bueno, y os convocará el profesorado. Os convocará, no dejan de ser, las prácticas de taller no dejan de ser una tutoría colectiva, pero enfocada al taller o laboratorio, da igual. Y por tanto las convocará el profesorado en el aula virtual. Normalmente la misma práctica se hará en 2 fechas o 3, depende. Y vosotros vais a elegir a través del aula virtual si queréis hacerla. Y en el caso de que sí queráis, pues elegís la fecha. Y eso se hará a través de una consulta en el aula virtual sin mayor problema. Es una cosa muy, muy fácil de hacer. Bien. Bueno, obviamente no son obligatorias. Es decir, nadie va a suspender por no asistir a las prácticas de taller y de laboratorio. Son un recurso. Son un recurso son un recurso que vosotros tenéis a vuestra disposición. Pero obviamente no son obligatorias. Seguramente os hacéis esa pregunta, ¿tengo que ir obligatoriamente a las prácticas? No, pues no tenéis que venir obligatoriamente a las prácticas, eso que quede clarísimo. Son un recurso que está a vuestra disposición y que podéis usar o no. Lo que pasa que, evidentemente, si voy a poner un ejemplo, el de la soldadura, por ejemplo, si un resultado de aprendizaje, es decir, lo que hay que saber, si un resultado de aprendizaje de lo que hay que saber hacer, si un resultado de aprendizaje de un módulo formativo implica soldar, pues no estáis obligados a venir aquí a soldar, pero claro, quien no sepa soldar, pues de alguna forma tendrá que aprender. Entonces,
existe el recurso de venir presencialmente al centro, siguiendo la convocatoria pertinente del profesorado, a intentar alcanzar estos resultados de aprendizaje procedimentales. Soldar, medir tensiones o medir corrientes en calibración de válvulas, lo que queráis. Ahí en cada módulo profesional seréis convocados. Pero que os quede claro que las prácticas de taller no son obligatorias, son un recurso opcional que tenéis a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Bien, insisto con la paradoja de que quizá cierta presencialidad es casi, vamos, indispensable porque es la forma de adquirir estos resultados de aprendizaje procedimentales. Lógicamente, estamos en formación profesional y es lo que se os va a pedir. Eso es lo que se os va a pedir el día del examen. Se os va a pedir, pues si un resultado de aprendizaje es realizar soldadura o la calibración de una válvula, etcétera, pues se os va a pedir que hayáis alcanzado ese objetivo. Bien, bueno, ahí tenéis una imagen del calendario, ahí tenéis una imagen de cómo veréis el calendario. Probablemente en los módulos formativos lo veréis en la derecha, en la pantalla de bienvenida lo veis en el centro y en los módulos a la derecha. Y ahí veréis resaltado los eventos de cualquier tipo de vuestros módulos profesionales. Ojo, solo los eventos de vuestros módulos profesionales. Los eventos de módulos profesionales de los cuales no estéis matriculados no salen en el calendario porque no tiene sentido. Si no estáis matriculados de esos módulos, pues no lo vais a ver. Entonces veréis lo vuestro. Bien. Bueno, vamos a pasar a la evaluación. ¿Ven? Vamos a ver cómo vais a ser evaluados en formación a distancia. Bueno, la evaluación es continua. Eso significa que el proceso de evaluación está vigente desde que comience el curso hasta que finalice. Es decir, no se trata de la evaluación a la vieja usanza, y por vieja usanza quiero decir, pues, superar un examen y ya está. Toda la nota, toda la calificación de un módulo profesional depende de un examen. No, en formación profesional y más en distancia no funciona así. La evaluación es un proceso continuo, y este proceso continuo se divide en 3 periodos de evaluación, 3 evaluaciones que son las que estáis viendo ahora en pantalla. Las clásicas: octubre, diciembre, enero, marzo y marzo-junio. Con el detalle de que para los módulos de segundo solamente existe la primera y la segunda evaluación. El curso termina en marzo, porque en marzo termina en los módulos profesionales que se desarrollan en el centro de formación y comienza el módulo de formación en centros de trabajo, o sea que los alumnos pasan a las empresas. Bueno, bien, 3 periodos de evaluación, por tanto. ¿Qué se va a evaluar en estos periodos de evaluación? ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Bueno, pues por un lado vais a tener instrumentos de tipo no presencial, lo que se llama evaluación no presencial, es decir, evaluación que vais a hacer a través de internet y que por tanto vais a hacer desde casa. Vais a hacer desde casa al ordenador. Y esto pues van a ser lo que veis en pantalla: tareas a resolver directamente en línea, tareas o ejercicios a entregar en archivos, cuestionarios a resolver online y ocasionalmente puede que alguna prueba de evaluación. O sea, en cada uno de esos periodos de evaluación vais a tener estos elementos. Vais a tener tareas y cuestionarios a realizar a través de internet. Y en cada uno de estos periodos de evaluación vais a tener también al final una prueba de evaluación. Una prueba de evaluación. Una única prueba por cada periodo de evaluación. Por tanto, 3 pruebas de evaluación para módulos de primero y 2 pruebas de evaluación para módulos de segundo. En primero hay 3 evaluaciones, por tanto 3 pruebas. En segundo hay 2 evaluaciones, por tanto 2 pruebas. Bien, en cuanto a esta prueba, la inmensa mayoría de ellas serán presenciales. Normalmente es una prueba presencial, sobre todo teniendo en cuenta que en estas pruebas habrá que evaluar resultados de aprendizaje procedimentales, es decir, cosas de taller y de laboratorio. Por tanto, la inmensa mayoría de estas pruebas serán presenciales. Y ocasionalmente, de vez en cuando, si el profesor lo considera oportuno y si no hay resultados y si no hay que evaluar nada procedimental, pues esta prueba podría ser, ¿por qué no, online? Es decir, la prueba de evaluación podría en alguna ocasión plantearse online. O sea, una minoría serán online y la inmensa mayoría de estas pruebas de evaluación serán presenciales. Lo cual seguramente os estará ya generando una primera inquietud,
y es la inquietud de que la inquietud en el sentido de que quizá la evaluación implica mucha presencialidad, porque hay que venir al menos presencialmente una vez en cada evaluación. Y efectivamente es así, pero intentaremos arreglar eso o intentaremos discutir eso más tarde para encontrar una solución. Bueno, bien, una vez que haya finalizado el proceso de evaluación, por evaluaciones o por trimestres lectivos, pues hay las pruebas finales, una prueba final ordinaria y una prueba final extraordinaria. La prueba final ordinaria para módulos de primero será en junio y para módulos de segundo será en marzo, puesto que segundo tiene 2 evaluaciones y la segunda evaluación es en marzo. Por tanto, después de esa segunda evaluación viene la prueba final ordinaria. Lógicamente, a la prueba final ordinaria progresan el alumnado que no haya superado el módulo profesional en el proceso de evaluación, en el proceso por evaluaciones. Como veremos luego en los criterios de calificación, otro de los apartados de esta presentación, pues si no se supera el módulo por evaluaciones, hay la oportunidad de superar el módulo en la prueba final ordinaria. Y si no se supera el módulo en la prueba final ordinaria, se puede superar el módulo en la prueba final extraordinaria, que será en septiembre, el examen de septiembre de siempre, para módulos de primero y en junio para módulos de segundo. Y esta es la forma de realizar la evaluación. Bien, ya sabemos cuáles son los procedimientos de evaluación y ahora vamos a ver cómo se califican, cuáles son los criterios de evaluación para estos procedimientos de evaluación. Bueno, bien, pues son los que tenéis en pantalla. En cada uno de los periodos de evaluación, lo que vamos a evaluar es todo lo que hagáis en internet, la evaluación no presencial y la prueba de evaluación. Bueno, pues los pesos, la importancia de estos dos grandes instrumentos, de estos dos instrumentos globales es la que tenéis en pantalla. Estará entre un 30 y un 70%, depende de cada módulo. Ahí será cada profesor en cada módulo profesional que os indique cuál será el porcentaje. En algunos módulos será 50-50, en otros módulos será 60-40, es decir, ahí depende. Pero lo sabréis a principio de curso. Para cada módulo profesional no habrá grandes diferencias, no habrá muchas, sabrá, pero no muchas, y esa va a ser la forma de obtener la calificación. Bien, lógicamente con estos instrumentos de evaluación y con estos criterios de calificación, el que en un trimestre lectivo o evaluación obtenga una calificación mayor o igual que 5, pues supera esa evaluación y por tanto elimina esa materia. Es decir, la materia de esa evaluación queda eliminada. Queda eliminada en el sentido de que queda aprobada y ya no tenéis en cuanto a la evaluación os podéis olvidar de ella, queda ya superada para el resto del curso. Bien. Bueno, una vez que hayáis hecho las 3 evaluaciones, estoy con un ejemplo de un módulo de primero, pero sería lo mismo en segundo, pero con 2 evaluaciones. Bueno, pues una vez que hayáis hecho las 3 evaluaciones, se procederá a realizar la nota resultante de las 3 evaluaciones. Y también pues cada profesor os informará de cuáles son los pesos porcentuales que presenta cada una de las evaluaciones, que no tienen por qué ser iguales, no tienen por qué pesar las 3 lo mismo. Ahí el profesor pondrá lo que estime. Entonces vamos a suponer un ejemplo de una persona que tiene esas calificaciones, un 7, un 3 y un 5, es decir, suspendió la segunda, y los pesos son los que veis ahí. Bueno, pues esto daría un resultado, este ejemplo daría un resultado de 5,2. O sea, el resultado por evaluaciones sería 5,2 y por tanto pues ya os podéis imaginar lo que pasa. Felicidad absoluta. El módulo profesional queda superado. Aunque se haya, como veis, no superado la segunda evaluación, el módulo profesional en su conjunto queda superado y por tanto pues esta persona ya en este módulo profesional pues finalizó y aprobó el módulo profesional. Esta persona no tendría un alumno en esta situación que pensar en la prueba final ordinaria, ya superó el módulo. Bien, en un segundo ejemplo, aquí tenéis una pequeña variación, ahí tenéis en pantalla una pequeña variación y es ese 5,5. La primera evaluación antes era un 7, ahora supongamos que sea el mismo caso pero con un 5,5.
Bien, esta persona suspendió la segunda evaluación, pero a la hora de elaborar la nota resultante final con esos pesos, la calificación es un 4,6. Por tanto, esta persona suspende el módulo profesional, pero ha superado la evaluación 1 y ha superado la evaluación 3. Ha suspendido únicamente, no ha superado la 2. Por tanto, esta persona promocionaría a la prueba final ordinaria, si es un módulo de primero en junio, promocionaría a la prueba final ordinaria únicamente con el contenido de la segunda evaluación. Iría a junio a intentar superar esta segunda evaluación. ¿De acuerdo? Y ahí pues tendría esta prueba de junio. Bien, si en la prueba ordinaria de junio se vuelve a suspender, pues prueba ordinaria de junio para módulos de primero, prueba ordinaria de marzo para módulos de segundo. Bueno, pues si se vuelve a suspender en la prueba ordinaria final, pues se promociona a la prueba extraordinaria. Prueba extraordinaria que es septiembre para módulos de primero, como ya vimos, y junio para módulos de segundo. ¿De acuerdo? Y se promocionaría tanto a la ordinaria como a la extraordinaria únicamente con aquellos trimestres o evaluaciones no superados, no con el conjunto de la materia. Únicamente con los trimestres no superados. Si los trimestres no superados son todos, pues se promociona con todo, claro. Pero si no, únicamente con los no superados. Bien. Bueno, una cuestión que antes os comenté, una cuestión que antes os comenté y que algunos os dije que os iba a preocupar y con razón, y es el tema de la presencialidad. Bien, tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que muchos de vosotros vais a tener muchísimos problemas, como es lógico, para acudir a los exámenes de evaluación. Vamos a suponer que sean todos presenciales, porque la mayoría van a ser presenciales. Os dije que alguna prueba de evaluación podría ser online, pero van a ser pocas. Van a ser pocas porque las pruebas de evaluación van a necesitar en muchas ocasiones pasar por el taller o por el laboratorio y hacer algo de taller o de laboratorio luego, en fin. La mayoría serán presenciales, tendréis que venir. Entonces, claro, lógicamente para muchos de vosotros va a ser terrible. Va a ser terrible porque va a ser una semana de exámenes, va a ser una semana de pruebas de evaluación o exámenes presenciales en diciembre, otra semana en marzo y otra semana en junio. Es decir, habría que venir al centro 3 veces para módulos de primero, lo mismo para módulos de segundo, serían 2. Habría que venir al centro 3 veces por cada módulo profesional. Y eso para muchos de vosotros, lógicamente, va a ser imposible. Por eso además os matriculasteis online, para reducir la presencialidad a lo mínimo. Reducir la presencialidad a lo mínimo. Bien. Entonces la sugerencia que yo os hago es la siguiente. No os obsesionéis con los exámenes de evaluación y no os obsesionéis con superar el curso por evaluaciones si tenéis dificultades para venir. Simplemente plantearos venir una sola vez a final de curso. Es decir, plantearos venir únicamente a la prueba final ordinaria. Durante el curso, por supuesto, durante el curso, realizar la evaluación no presencial, es decir, ir haciendo durante el curso lo que se os proponga por internet, tareas, cuestionarios, etcétera, etcétera, ir obteniendo una calificación, la que os merecéis y la que saquéis en esta evaluación no presencial que se hace desde internet a través de casa, y presentaros únicamente si tenéis dificultades para venir a la prueba final ordinaria. Porque en esta prueba final ordinaria se os va a respetar la calificación que obtenéis en la evaluación no presencial. Es decir, esas calificaciones que vais sacando poco a poco a través de internet se os va a respetar cuando vengáis a la prueba final. Por tanto, podéis acudir a la prueba final ordinaria una sola vez, no evaluación tras evaluación, sino venir una sola vez a final de curso, y ahí con los porcentajes que el profesor haya establecido, o profesora, por supuesto, con los porcentajes que el profesor haya establecido para esa prueba final ordinaria que es presencial y la evaluación no presencial que hacéis a través de internet, pues de ahí con esos porcentajes sale la nota final. Pero acudisteis al centro una sola vez. Acudisteis al centro una sola vez en junio y lógicamente hacéis un examen global, hacéis un examen de toda la materia, porque no superasteis obviamente ninguna evaluación si no vinisteis a esas pruebas presenciales de evaluación. Pero esta es la opción para que vengáis una sola vez, y no se trata de un examen a cara de perro. Tened en cuenta que no es una prueba final
no es el típico examen a cara de perro, porque mantenéis, insisto, mantenéis la calificación que hayáis obtenido en la evaluación no presencial a través de Internet. Entonces esa es la opción que yo os propongo para los que tengáis, seréis muchos de vosotros, dificultades para venir. Por motivos laborales, personales, porque vivís lejos, incluso fuera de Asturias, pues plantearos acudir al centro a examinaros una sola vez. En la prueba final ordinaria, junio para módulos de primero y marzo para módulos de segundo. Bien, esta es la opción de reducir la presencialidad y no perder ningún derecho y poder aprobar cada uno de los módulos profesionales y poder mantener la calificación de la evaluación no presencial hasta el final. Bien, finalmente el último punto de esta presentación será el punto de convalidaciones, es decir, de cómo podéis deshaceros de algunos módulos profesionales cuyos resultados de aprendizaje, por el motivo que sea, ya adquiristeis. Bien, existen tres formas. Lo primero, desde módulos LOGSE, es decir, desde módulos muy parecidos de ciclos formativos anteriores regulados bajo la LOGSE. Bueno, bien, no hay mucho secreto aquí, porque los reales decretos de los ciclos correspondientes tienen un anexo, el anexo 4, donde se ve cuáles son los módulos profesionales LOGSE, de ciclos anteriores LOGSE, con los cuales se pueden convalidar módulos LOE. Es una tabla como la que podéis ver ahí en pantalla y no tiene mayor secreto. Y es decir, si alguien estudió algún ciclo formativo LOGSE, pues que consulte el Real Decreto y que consulte cada una de las tablas, y ahí lo podéis ver. Por ejemplo, en imagen tenéis el ciclo LOE, es la columna de la derecha, el ciclo LOE de desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos, el que aquí en distancia impartimos en grado superior. Y aquellos que tengáis el ciclo anterior LOGSE de desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos térmicas y de manutención, pues podéis convalidar algunas asignaturas, algunos módulos a través de LOGSE. Bien. Ojo con el módulo de formación en centros de trabajo. Ojo con el módulo de formación en centros de trabajo LOE, porque presenta un pequeño requisito. Bien, algunos de vosotros es posible que hayáis estudiado un módulo de formación en centros de trabajo en un ciclo anterior LOGSE. Bien, bueno, pues a la hora de convalidar hay un pequeño requisito más debido al cambio del currículo, y es que con un módulo FOL LOGSE no obtenéis automáticamente la convalidación a un módulo FOL LOE. Es decir, de los ciclos que ahora mismo estamos estudiando, los ciclos que ahora estudiamos son LOE, son de la nueva ley educativa. Necesitáis además, como veis en imagen, acreditar el nivel básico en prevención de riesgos laborales, recogido en ese Real Decreto del BOE del 31 de enero del 97. Entonces, con un FOL anterior LOGSE más el nivel básico de riesgos laborales acreditable, pues podéis convalidar directamente un módulo de formación y orientación laboral LOE, es decir, un módulo de FOL de los que tenéis en estos ciclos, en los 3 ciclos de modalidad distancia que ahora mismo tenemos aquí en el centro. O sea que este es el requisito. Ojo con FOL, entonces, que necesitáis un requisito más aparte de un ciclo FOL de los antiguos LOGSE. Bien, también se pueden convalidar módulos formativos a través de unidades de competencia. Y la tabla para obtener esta convalidación, la tabla para saber cuál es el intercambio entre unidades de competencia y módulos LOE, la obtenéis del anexo 5 del Real Decreto correspondiente del ciclo formativo. Y ahí tenéis un ejemplo que vamos a hacer ahora un pelín más grande para que se vea mejor en pantalla. Bueno, pues ahí tenéis una de las filas de la tabla anterior, y ahí tenéis, por ejemplo, pues en la izquierda veis unidades de competencia acreditadas, y a la derecha veis módulos profesionales convalidables. Entonces ahí veis, por ejemplo, en ese ejemplo que veis ahí, si una persona puede acreditar esas 3 unidades de competencia que veis a la izquierda, pues tendría eso es del ciclo IMA 301, pues tendría convalidados los módulos profesionales que veis ahí: equipos, instalaciones térmicas, energías renovables, eficiencia energética, configuración de instalaciones de climatización, etcétera. Es un ejemplo, es decir, cada uno tiene que estudiar su caso. Por tanto, se trata de tener unidades de competencia acreditadas
y utilizarlas ahora para convalidar módulos profesionales LOE. Este es el mecanismo. La pregunta del millón que os estáis haciendo seguramente y que cae de cajón ahora sería: ¿y de dónde saco yo unidades de competencia acreditables? Es decir, ¿qué tengo que hacer para acreditar unidades de competencia? Bueno, pues hay dos mecanismos para obtener estas unidades de competencia, que los veis ahora en pantalla, y son los dos que veis ahí. Mediante los cursos y programas de FP para el empleo, este es un camino, los cursos y programas de FP para el empleo, a través de ellos podéis tener unidades de competencia. Entonces mucho ojo ahí con vuestro currículo personal. Y afortunadamente, porque a mí me parece muy justo, a través también de la experiencia profesional. Esto es algo que os va a interesar a algunos de vosotros muchísimo, en concreto a los que hayáis trabajado. Os va a interesar mucho la posibilidad de, a través de la experiencia profesional, obtener unidades de competencia y con las unidades de competencia obtener módulos profesionales. Entonces mucho ojo que el mecanismo sigue el siguiente esquema que os voy a mostrar ahora en pantalla. Experiencia profesional. Vamos a partir de la experiencia profesional. Con la experiencia profesional se pueden obtener unidades de competencia. No directamente módulos profesionales, sino con la experiencia profesional se pueden obtener unidades de competencia. Y con las unidades de competencia, que es lo que estamos viendo aquí, con las unidades de competencia se pueden convalidar módulos profesionales. Luego ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo que está regulado ahora mismo para la formación profesional en toda España. Bien. La siguiente pregunta que sale a continuación sería: ¿y esto cómo se hace? Es decir, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para poder realizar ese esquema, para poder obtener unidades de competencia a través de la experiencia profesional? Bueno, pues el mecanismo es una convocatoria pública, que alguna comunidad autónoma tiene que sacar, tiene que publicar en un momento concreto. Entonces, pues cuando haya una convocatoria pública, en cualquier punto de España, cualquiera de vosotros que tengáis experiencia profesional podéis acudir y presentaros a esa convocatoria y ver qué unidades de competencia obtenéis a partir de vuestra experiencia profesional. Ahora mismo en Asturias, para estas familias profesionales y para estas unidades de competencia relacionadas con estos ciclos, de momento en Asturias no hubo ninguna convocatoria pública, pero sí la hubo en otros puntos de España, en otras comunidades, y sí las habrá en otras comunidades. Entonces la cuestión es estar atentos y saber cuándo esto va a salir. Y para esto disponemos en el centro de la unidad de orientación, que es el lugar al que vosotros tenéis que acudir. Porque en la unidad de orientación, cuya información os daré enseguida, probablemente a lo largo de estas 2 primeras semanas de curso, os informaré en breve de cómo podéis alcanzar la unidad de orientación. Y cuando alcancéis la unidad de orientación, pues el personal de ella os hará un proyecto personalizado. Aquí obviamente la experiencia profesional que tengáis unos y otros será distinta. Por tanto, las unidades de competencia a las que podéis llegar serán distintas. Entonces la unidad de orientación os hará un proyecto personal y os dirá con lo que tenéis, os orientará obviamente y os dirá lo que podéis conseguir. Y en cuanto a una convocatoria pública esté en pie, pues la unidad de orientación pues os avisará a todos, porque se publicará en la unidad de orientación, os avisará a todos y podréis participar en cualquier convocatoria de cualquier punto de España. Pero de momento, hasta que una de estas convocatorias no esté en pie, pues no existe la vía legal, no existe el mecanismo de poder obtener unidades de competencia. O sea que para llegar a obtener convalidaciones de módulos profesionales a través de unidades de competencia, pues de momento tendréis que esperar. A una convocatoria pública, a que os den las unidades de competencia que os corresponden, y con ellas tenéis que consultar la tabla correspondiente de cada ciclo formativo y ver qué módulos profesionales convalidáis. Por tanto, es posible que algunos de vosotros, pues si una convocatoria, por ejemplo, sale en enero, pues es posible que se resuelva esta convocatoria y que en marzo resulta que ciertos módulos profesionales los podéis convalidar. Ojalá sea antes, pero esto ya depende de la convocatoria pública, que eso ya no depende de nosotros. Cada comunidad veremos cuándo la sacan. Mucho no sale, es cierto, pero bueno, el mecanismo está en pie y algunos podréis utilizar este mecanismo. Bien, y con esto terminamos. Tenéis a vuestra disposición a partir de ahora todas las dudas que os salgan, las podéis remitir al foro general de tutoría que encontraréis en el espacio de tutoría
del aula virtual, y ahí en el foro de tutoría pues utilizar este recurso para preguntar lo que queráis y os contestaré tanto yo como los compañeros del profesores y profesoras de distancia lo antes que podamos. En el foro general de tutoría podéis interaccionar todos con todos y todos con nosotros, con todos los profesores. Entonces ahí os dejo el recurso para que preguntéis todas las dudas generales de tutoría que queráis. No pongáis en el foro de tutoría dudas o observaciones que competan a un módulo profesional en concreto. Es decir, cuando queráis averiguar algo de un módulo profesional en concreto, ponerlo en el foro o en alguno de los foros del módulo profesional, no en el foro general de tutoría. Bien, pues finalizamos esta presentación del curso, recordándoos que ahí tenéis el espacio de tutoría para todas las consultas que queráis y que el comienzo de tutorías sería el miércoles 2 de octubre. Por tanto, atentos al calendario y echan un vistazo a ver lo que está convocado ya para el miércoles 2 de octubre y bueno, y lo que queda de semana, jueves 3 y viernes 4. Bueno, pues gracias por, por ver el tutorial durante esta media hora y nada, mucha suerte a todos.